Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy les quiero presentar un tema fabuloso, que son los géneros periodísticos. Ya les había mostrado el título, entonces no hace falta que les muestre de nuevo. Bueno, quiero presentarme. Mi nombre es Verónica Ortiz. Estudio en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, y curso la carrera de comunicación social. O sea que próximamente, si Dios quiere, seré una futura periodista. Ya, ¿por qué los quiero dar a conocer los géneros periodísticos? Bueno, los géneros periodísticos me pareció una clase sumamente magistral. Me encantó esta clase, me fascinó esta clase y espero que a ustedes también les guste lo que les voy a explicar detalladamente para que ustedes también lo sepan. Bueno, y aquí comenzamos. ¿Qué son los géneros periodísticos? Los géneros periodísticos es una forma literal de dar a conocer un hecho o algún evento que nos causó gran impactación. Los géneros periodísticos se subdividen en tres factores principales. Bueno, existen más, pero son los tres principales que yo escogí, que es la opinión, la información y la interpretación. Bueno, atrás mío si ven hay tres papelitos. Cada uno de esos papelitos está puesto el nombre de los que les acabé de mencionar y vamos a escoger uno para comenzarles a explicar. Por si acaso no sé el orden de los papelitos, yo no los pegué, pedí que me den pegando para que sea esto más dinámico. ¿Me entienden? Bueno, vamos a escoger uno. Escojamos el primero. Veamos qué nos han puesto aquí en este primer papelito. Y nos salió los informativos. Bueno, ¿qué son los géneros informativos? Ya que comenzamos con los informativos, pues vamos con los informativos. ¿Qué son los géneros informativos? Bueno, los géneros informativos realmente son sumamente complicados desde mi punto de vista, porque utilizan una objetividad sumamente increíble. Tienen un nivel lexical extremadamente alto. Debe ser claro, debe ser conciso y sobre todo correcto. Su ideal es la objetividad, como ya les había mencionado. Pues esto se subdivide en tres ramas también de suma importancia, que es la noticia, la entrevista y el reportaje. Pues vamos a explicarlo. Antes que nada quiero mostrarles un pequeño mapa mental que hice en clase para que ustedes también vayan cachando la idea por dónde va. Entonces aquí les voy a mostrar, o sea, no es que dibuje tan bien, pero se hace el intento. Miren, observen, ahí está, informativos. Los informativos se subdividen en tres, como les había mencionado. Es la noticia, la entrevista y el reportaje. La noticia se basa de dos cosas primordiales, que son las 5 W y que debe ser veraz. La entrevista sí debe de ley tener una temática y si tú deseas puedes adjuntarle un Vox Populi, no hay problema. En lo que es reportaje, eso sí, debes de tener fuentes, debe de ser investigativo y sobre todo vivencial. Ante todo lo vivencial. Bueno, entonces vamos a explicar. ¿Qué es la noticia? Obviamente que todo el mundo sabe qué es la noticia, pero les voy a explicar también aquí un poco para un pequeño concepto personal, sobre todo personal, ah, eh, sobre lo que es la noticia. La noticia prácticamente son los sucesos que han sucedido durante las últimas horas, son temas de actualidad, deben tener una forma breve y directa, deben ser claros, concisos y ante todo veraces. ¿Qué son las 5 Ws? Como les había mencionado antes, debe tener 5 Ws. Las 5 Ws son las 5 preguntas primordiales o las más importantes que debe tener una noticia. En la actualidad existen muchas más preguntas, pero las principales son el qué, quién, cuándo, cómo y dónde. Esas son las 5 Ws. Ya, ahora vamos a la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Es una técnica más documental.
donde que debemos de tener un tema prefijado, es decir, ya una temática preestablecida. Se basa más en la reunión, se detalla más o se utiliza más o se la identifica por la recolección de datos que esta tiene. Y si es que tú deseas o tú quieres, puedes hacer un Vox Populi sobre ese tema. Ya, ahora el reportaje. ¿Qué es el reportaje? Bueno, el reportaje viene, en el reportaje vienen noticias o datos mucho más especificados, mucho más detallados. El reportaje puede tener tres tipos distintos, en este caso, por supuesto, hechos o acontecimientos, que es el orden de importancia. También tiene de acción, que es la descripción, o la transcripción de muchos de ellos. Y lo que es la acción es ya el acto textual de cómo tú los transcribas. Bueno, y estos han sido los géneros informativos. Ahora vamos por otro género. Escojamos otro papelito a ver qué nos sale. Y para irles explicando con más detallación, ¿les parece? Vamos en orden ya. Tengo otro papelito. Y nos ha salido interpretativos. ¿Qué son los géneros interpretativos? Los géneros interpretativos se basan de ley en los juicios de valor. Se basan bastante en lo que son juicios de valor. Esto se subdivide también en 4 subramas que también les mostraré por medio de mi mapa mental. Si ven, aquí están los géneros interpretativos. Tiene 4, como les había indicado, que es la entrevista, el reportaje, la crítica y la crónica. Asimismo, les voy explicando poco a poco cada uno de ellos. La crítica trata de interpretaciones, de acontecimientos culturales y tiene 3 funciones, que es informar, orientar y educar a los lectores. También tenemos lo que es el reportaje. El reportaje periodístico relata un hecho de actualidad introduciendo valores y juicios de valor. Se trata entonces de elementos subjetivos, no objetivos, sino subjetivos, y estos pueden ser, estos literalmente se basan en 3 cosas, que deben de tener tienen una lingüística totalmente liberal, el tema es libre y la creatividad también es a tu gusto, como tú desees. ¿Ya? Tenemos la entrevista. Obviamente les he indicado también la entrevista en lo que son los informativos, pero recalquemos que los informativos son totalmente objetivos, los interpretativos son subjetivos, entonces no son lo mismo. En la entrevista es una herramienta recogida de información y puede considerarse como un tipo de reportaje específico. Aquí podemos encontrar varios tipos de entrevistas, pero son muchos, así que los voy a leer porque realmente no me acuerdo. Ya, son la entrevista de información, la entrevista de descripción, la entrevista de análisis, la entrevista de comentario, la entrevista de opinión, la entrevista de personalidad y la entrevista a gran tema. Cualquiera de ellos que tú escojas está sumamente bien en una entrevista interpretativa. También tenemos la crónica. ¿Qué es la crónica? Por lo general se constituye como un tema periodístico más libre y diversificado. Tiene muchas temáticas, puedes escoger distintos temas para desarrollarlo. No es muy difícil, siempre y cuando tenga un propósito de reportaje, que es a la lectura personal que se lo hace periodísticamente. Se lo difunde de distintas maneras y es muy fácil de elaborar. Literalmente es muy fácil de elaborarlo. Bueno, entonces estos han sido los géneros interpretativos. Ahora vamos por el último. Obviamente sabemos cuál es, ya les había mencionado al principio del video y ahora lo vamos a descubrir. ¿Qué son los géneros de opinión?
Abrimos el papelito. El periodismo de opinión es un género que se caracteriza por la exposición y la argumentación de pensamientos de un personaje o del medio de comunicación reconocido por el cual se lo realiza. Esto también se basa en la objetividad. El origen de la opinión es buscar causas a los hechos. Este se divide también en en tres partes fundamentales, que también les voy a mostrar en mi mapa mental, que son el artículo, la editorial y el comentario. Pues muy bien, ¿qué son cada uno de estos? El editorial, podemos destacar las siguientes características, que acá está el editorial, es la ausencia de firma, no tiene una firma en el momento en que tú elaboras un editorial, no tiene una firma. La opinión sobre temas publicados en el mismo número. En cuanto al estilo, existe una gran libertad expresiva, claridad y precisa. Suele ser grande y digno, según el tema tratado, por supuesto. Obviamente, no utiliza el yo ya, se trata de la opinión colectiva del periódico. Tenemos el artículo. Podemos destacar las siguientes características. Una premisa importante en la prensa, la emisión de opiniones concretas sobre un tema de actualidad es fundamental y sus funciones son similares a la de la editorial, que ofrecen valores, opiniones y análisis sobre las noticias. También tenemos el comentario. El comentario es un poco ya como que no tan importante, pero el comentario se basa en tu opinión, simplemente en tu opinión, que debe ser, eso sí, objetivamente, pero en tu opinión sobre algún tema o alguna cosa que tú tengas que decir con claridad. Bueno, y este ha sido el tema de hoy, géneros periodísticos. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pues no duden en preguntarme, escriban acá abajo. Y esto fue todo, les agradezco muchísimo y espero que tengan un excelente día. Para ustedes, Verónica Ortiz, y nos veremos en otra ocasión.